Eh, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Miño Petejada. Bueno, hoy día tengo el agrado de hacer una breve entrevista al señor licenciado Aldo Martín Dávila Cabrera y también magíster de Administración de Educación. Bueno, en esta breve entrevista le voy a hacer unas preguntas con la cual espero contar con su breve respuesta, con lo que es el tema de selección de personal. Bueno, la primera pregunta que le podría solicitar a usted, profesor, ¿qué es la selección de personal para usted? Listo. La selección de personal viene a ser un proceso en realidad, ¿no? Un proceso que podría ser interno o externo. Por eso es que se habla pues desde reclutamiento, incluso ahora los cazatalentos se ha convertido en un tema llevado a la práctica en las organizaciones, donde por una serie de filtros, una serie de tamizajes, una serie de requisitos o perfiles, se busca al candidato o a la persona idónea para el puesto idóneo, es decir, que no todos vamos a ser buenos para todos y justamente se basa en algunas pruebas eh, explícitas para ello, es decir, cada procedimiento tiene lo suyo, cada procedimiento tiene, por ejemplo, no va a ser lo mismo seleccionar un personal que va a trabajar en el campo, es decir, ventas o de repente contacto con el cliente en la calle, que podría ser distinto que vía telefónica, o de repente el que tiene que ver con la dirección o la gerencia de una empresa, son pruebas distintas, ¿no? Entiendo, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Un proceso. Bueno, la segunda pregunta, que es también lo que estaba comentando, ¿cuáles son los pasos a seguir para una selección de personal ideal, ¿no? Mira, en realidad, esto varía e incluso sigue evolucionando en el tiempo, porque de una sola entrevista o de la revisión de un CV, solamente ha quedado, digamos, como para la historia y el recuerdo. Ahora vemos técnicas proyectivas, ahora vemos pruebas psicotécnicas, pruebas de apoyo, pruebas de representación. Ahora incluso se ha inclusionado el tema de lo que es las pruebas mediante el tema lúdico, utilizando bloques Lego, para ver ya no solamente conocimientos o habilidades desarrolladas para el perfil o propiamente dicho, habilidades técnicas para un puesto, ¿no? Es decir, si estoy postulando para cajero, que sepa digitalizar, que sepa contar dinero, sino también pruebas que van más allá, incluso como habilidades blandas, ¿no? Que puedan medir la empatía, el trabajo en equipo, el desenvolvimiento, de repente la compasión, el amor hacia el prójimo. O sea, son pruebas que incluso van más allá, o pruebas un poco más hasta emocionales, digamos así, ¿no? Claro, es muy interesante todo eso, esa información, ¿no? Ya que debido a lo que uno ama, también se dirige al perfil de lo que es del trabajo, ¿no? Bueno, mi tercera pregunta es, ¿se debe tener un perfil específico en una selección de personal? Claro, en realidad es todo un trabajo completo cuando una compañía decide seleccionar, por ejemplo, un nuevo personal con un perfil X para un puesto X de manera externa. Algunas compañías tienen ya un personal idóneo que trabaja en el área de recursos humanos, básicamente un psicólogo organizacional, básicamente diseña el perfil a base de lo que realmente se requiere y hasta dónde podría llegar con el desempeño, el futuro, el candidato que se va a convertir en colaborador. Entonces, también existe la posibilidad de que uno contrate los servicios de un tercero, o un outsourcing, o una empresa reclutadora especializada solamente en selección de personal, que nosotros o la compañía que está requiriendo esos puestos le brinda mediante un documento llamado brief,
todos los requerimientos, todas las necesidades que quisiera cubrir mediante el nuevo personal que va a ingresar. Entonces, la empresa reclutadora especializada en ello elabora el tipo de instrumento, el tipo de cuestionario, el tipo de técnica de investigación, de técnica de entrevistas y de selección, y a base de ello hace justamente su proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, el perfil viene requerido de la misma compañía que necesita cubrirlo como una demanda laboral. Entonces, la oferta que somos nosotros en el mercado justamente laboral, con nuestros oficios, nuestras carreras, nuestros títulos, nuestras experiencias y habilidades, viene ya prediseñado por el requerimiento de una compañía que ejecuta la convocatoria, que lanza una convocatoria, y uno no va por probar, sino más o menos ya tiene una idea a dónde quiero llegar. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si es una universidad o un instituto que requiere docentes, yo voy con la confianza de saber que tengo habilidades para un puesto determinado. Pero si piden un investigador de repente, ¿no? Para una universidad, posiblemente no me presente porque mi perfil no llega a lo requerido diseñado para ese puesto. De repente una persona 10 años investigando, publicando revistas científicas, tal, pero de repente piden un docente tutor y mi formación es también en psicología, en coaching educativo, entonces me voy ajustando a ese puesto y es muy probable que lo alcance porque el perfil de ese puesto diseñado va con el perfil que este candidato tiene. Sí, bueno, muy buena la información que nos brinda, ¿no? Bueno, a base de esta pandemia en la cual ha afectado a muchas personas, creo yo, o bueno, es muy probable que ha afectado a muchas de nuestras personas. Esto también ha hecho un cambio en lo que es la selección de personal, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podríamos decir, no? ¿Qué cambios Sí, ha sufrido, no, la selección de personal por esta pandemia, no? ya. Sino que como que se recorta un poquito, no, no sé si ya terminaste de preguntar. O, sí, ya, porque Sí, se quedó por ahí la pregunta. Ah, ya, ah, correcto. sí Claro, me... en tiempo de pandemia, sí, hasta el momento no he escuchado un proceso que se haga o que se realice de manera presencial. Ahora todas las entrevistas son remotas, y para ello hemos tenido que desarrollar ahora habilidades diferentes, ¿no? Ya no se trata solamente del dominio en una entrevista, el manejo de la ansiedad, el nervio, el estrés, sino más causado por propiamente dicho el estrés propio de una entrevista, ¿no? Entonces, ahora hemos tenido que desarrollar habilidades, tanto el que entrevista como el entrevistado, habilidades frente a una cámara, frente a un teléfono, frente a tu computadora, donde este espacio es tuyo, ¿no? Entonces, hemos convertido de esa experiencia de estar sentado, con las piernas de repente muy bien sentaditas, bien dobladitas, ahora a tener que expresar con la mitad de nuestro cuerpo encerrado en este cuadrado frente a la computadora, modular la voz, y incluso hasta manejar herramientas digitales, como por ejemplo, se han programado una sesión de Zoom y no sabemos cómo ingresar, se ha hecho por Google Meet, no tengo instalado, entonces hay tantos factores que hemos tenido que nuevamente adaptarnos. Creo que el ser humano está en la capacidad de adaptarse constantemente, pero algunos quizás nos estamos quedando, tenemos que reajustar nuevamente, reinventarnos, como alguien dijo. Claro, en hoy en día es muy importante el rol de la tecnología, ¿no? De la información, de lo que es a una adaptación nueva a esta generación, ¿no? Y más que todo ha afectado un poco a las personas que no manejan muy bien la tecnología. Bueno, ante todo esto, la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas y requisitos utiliza el entrevistador al realizar una selección? ¿Ya? Bien, como te decía, si la empresa, la compañía requiere justamente, básicamente lo puede hacer de manera interna o con su propio personal del área de recursos humanos, y van a diseñar todo un programa para ello, para el cual van a determinar lo que quieren cubrir. Por ejemplo, el tema de ascensos, el tema de reemplazos, los periodos vacacionales, etcétera. Entonces, para ello utilizarán algunos instrumentos quizás más simples y directos, porque ya conocen al trabajador, solamente evalúan el desempeño durante todo un año, 2 años, etcétera, ¿no?
si están actualizados los mismos trabajadores y con ciertos ajustes pueden llevarlo rápidamente a un ascenso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando se entrevista a un personal que no sabemos? ¿Cómo transferirle luego el know-how, el conocimiento de la compañía al nuevo personal? Entonces, para asegurarse todo de ello, para que logre adaptarse a la cultura organizacional, se hacen pruebas que van más allá de solamente el hecho de la entrevista, más allá del hecho de revisar un CV, un resumen ejecutivo, sino también las empresas reclutadoras, las compañías, cuando ven el futuro ingreso de un nuevo colaborador, pues diseñan o adquieren, implantan ya algunas técnicas utilizadas, por ejemplo, para medir situaciones cuasi reales, ¿no? Es decir, situaciones de conflicto, situaciones de adaptabilidad, te hacen test proyectivos, por ejemplo, y ya no queda solamente con una entrevista. Por ejemplo, te puedo mencionar, se hace una técnica proyectiva en el cual los postulantes en conjunto dibujan, narran, por ejemplo, de manera imaginaria que estuviesen en otro planeta, qué encontrarían ahí, pueden contarnos una historia a base de, entonces, esas técnicas se le conoce como técnicas proyectivas, las cuales nos dan un posible desempeño en alguna situación quizás que no se pueda manejarlo o tener el control, una situación de conflicto. Por eso es que las técnicas proyectivas hacen eso, ¿no? Imaginarnos cómo podrías reaccionar o mantenerte en una situación X, en el futuro, obviamente, ¿no? Claro, también es muy importante eso porque ahí ayuda a que el entrevistado desarrolle sus habilidades, ¿no? Eso ayuda mucho, influye. Bueno, también, En esa partecita, solamente aclarar que algunas pruebas, como las técnicas proyectivas, no todas son utilizadas como pruebas discriminatorias en el proceso, es decir, porque no lo hizo bien y bueno, lo sacamos del proceso, no, sino que ayudan mucho, porque a veces para un proceso hay 30 personas y solamente son 10 vacantes, los 20 que van a quedar afuera y que han seguido, no sé, paso por paso todo el proceso, estas técnicas solamente es una manera de proyectar o de ayudarse, pero no quiere decir que discrimina o saca del proceso. Hay otro tipo de pruebas para ello, ¿no? claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto influye el comportamiento del postulante, ¿no? En el momento de la selección. Bueno, si te refieres al comportamiento in situ, es decir, si te imaginas el manejo emocional, si te imaginas su carácter, su temperamento, el dominio del espacio y del tiempo en esos minutos que dura la entrevista, es bastante, ¿no? Es bastante, influye bastante, que incluso a veces puede llegar a determinar la aceptación o no, ¿no? Pero si lo vemos del comportamiento como de repente dentro de la hoja de vida, es decir, no sé, también se puede hacer un perfil sobre eso, ¿no? Sobre lo que nos googlean, sobre lo que nos pueden ver en Facebook, también hacen una deducción, algo como un juicio, un prejuicio, algo así, pero de que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestra gestión de las emociones se ponen en manifiesto en el momento de entrevista o todo el proceso es muy importante. Es muy importante porque me imagino que algunas compañías de avanzada podrían incluir, quizás, discúlpeme, puedo caer en error, podrían incluir cámaras Giesel, ¿no? Que son el espejo ciego, que mientras tú no estás haciendo algo, mientras no te entrevistan, ya te están viendo, te están analizando, te están grabando, porque para eso están esas ventanas o espejos ciegos en las cámaras, donde mientras uno piensa que todavía no empieza la entrevista, pero ya te están entrevistando. Claro, desde el momento en que ingresas al Sí, puesto, ¿no? A la postulación, eh, ya te están desde el observando en momento, todo momento. desde el momento que saludas, desde el momento que te desplazas, siempre sugiero yo, ¿no? Que alguien lleve un libro en vez del celular. El libro siempre será un tema de despistar al enemigo, ¿no? Porque si alguien te ve leyendo, es más, ni siquiera te van a interrumpir, dicen, ¿no? Pero si te ven en el teléfono y es un indicador que esta persona está, aunque podrías estar leyendo un libro digital en tu celular, la interpretación, la percepción que tenemos es distinta. Entonces, llévate un libro físico en el cual te permita, como quien dice, crearte una idea o una imagen, al menos por un momento, de que eres una persona que está siempre actualizando o interesada por desarrollar algunas habilidades extras.
Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Saberlo, ¿no? Ya que muchos cometemos el error de andar con el celular en hoy en día, que es muy, el rol de la importancia de la comunicación, ¿no? Y debíamos saberlo y tomarlo en cuenta. Bueno, continuaba con la última pregunta es, según su experiencia, ¿cree que esas técnicas dichas por usted funcionan en todas las empresas o qué factores influyen para aplicarlos? Bien, a base muy personal, te digo, a muy personal, yo he pasado no muchos procesos. Vamos a imaginarnos que sean 6 procesos que he pasado de selección, de los cuales 3 han sido fallidos, es decir, no llegué hasta la última etapa. Por ahí uno llega hasta lo último, por ejemplo, ¿no? Y en la última algo sucedió. Pero lo que he podido evaluar o contrastar, no creo que sea un tema de coincidencia, es que las empresas que invierten más en un buen proceso de selección de personal, porque es un tema de tiempo y dinero, ¿no? Obtienen mejores resultados. Por ejemplo, yo he tenido experiencias donde la entrevista era una persona o dos contra mí solo, que incluso no sabían qué preguntar, y cuando después averigüé de esa empresa, pues era una empresa que desapareció del mercado en 2, 3 meses. Y en las que he tenido un proceso un poco más largo, digamos así, 1, 2, 3, hasta 4 semanas, es un proceso en el cual han sido empresas, hoy al menos, después de 6, 7, 8 años, las encuentro en el nivel top, ¿no? Ya sea en el rubro educativo, en el rubro de marketing, ya bien posicionadas. Y justamente por algo, como dicen, valió la pena. En mi caso, no sé si de repente me adelanto alguna pregunta, en mi caso el proceso de Certus, pues, ¿es la última pregunta o hay una más Sí, sobre Certus? justamente esa era la que era para terminar la entrevista. Ya, te cuento básicamente, mi proceso de Certus, yo tengo trabajando, voy a cumplir en septiembre 8 años, en septiembre, el 2 de septiembre. Eh, digamos oficialmente, ¿no? O sea, cuando ya entro a planilla, cuando ya tengo cursos asignados, pero yo no postulé en agosto para trabajar en septiembre, ni siquiera en julio, ni junio. Yo postulé en mayo que sale la convocatoria. ¿Te imaginas? En mayo sale la convocatoria. Y postulo vía internet el mismo mayo y me dan respuesta la primera semana, o sea, después de 15 días me dan la respuesta en junio, en el cual me dicen, usted ha sido seleccionado por la primera parte por la revisión de su CV, para las asignaturas posibles tales. Yo feliz, muy bien. Entonces me fui en junio al primer proceso que constaba en una entrevista, digamos, muy general por una reclutadora externa, un outsourcing, y luego viene este, una prueba, digamos, tipo psicotécnica. Luego de ese proceso me vuelven a llamar en julio, ¿no? En julio paso otro proceso de preguntas, todavía por la misma empresa, una entrevista ya un poco que iba más allá, ya no era solo tan general, era un poco más especializada, más específica, y en el mes de agosto me envían a hacer ya la clase modelo, cuando alguien me dijo, bueno, si te han mandado a hacer una clase modelo es que el 90% estás adentro, me dice, entonces, ¿qué falta? Después de la clase modelo, a finales de agosto, ya me llaman por una entrevista con el gerente o la gerente educativa, en este caso, que existía antes en Certus. Y recién el 2 de septiembre me programan para los cursos. Estamos hablando más de 4, casi 5 meses, 4 meses de proceso de selección. Eso no quiere decir que habían dejado los papeles ahí, sino que había mucho personal. ¿Cuántos hemos sido? De repente 500 personas, 500 profesionales, que en el primer mes quedaron 300, que en el segundo mes han quedado 100, y que en el último mes de repente quedamos nada más los 30 o 20 que logramos ingresar en esa promoción en el 2013, ¿no? A ver si 8 años voy a cumplir exactamente el 2 de septiembre. Más que todo, este es un proceso muy, en empresas grandes mayormente, es un proceso muy tedioso porque seleccionan a personal, tienen que ver los perfiles, tienen que informarse de quiénes o cuáles y pasan un primer filtro de selección por ellos y recién comienzan a llamarte, a Claro, hacerte una entrevista, ¿no? claro.
Así es, lo que pasa es que Certus al menos siempre ha apostado por el tema de los outsourcing. Certus ha trabajado con Manpower, por ejemplo, para proveer más bien. Es decir, como tú y como muchos estudiantes terminan siendo seleccionados en ese entonces por Manpower, así como hay Adecco, Consulting. Hay muchas empresas que se dedican a hacer los procesos de elección de personal, ¿no? Sí, pues, bueno, señor Aldo, bueno, fue un gusto para mí hacerle esta entrevista, ya que es de muy gran apoyo para brindarle a mis compañeros, ¿no? Que estamos ya cursando el último ciclo de nuestra carrera, y creo que la información brindada por usted, obtenida, es muy valiosa para nosotros, ¿no? Para tomarla en cuenta en hoy en día. Bueno, muchas gracias, profesor. Agradecerle por la entrevista y por su tiempo que tiene, ¿no? Eh, bueno. Hoy es martes y mi día libre, por eso. Ya mañana era difícil, por eso. Ya. Muchas gracias, Listo. profesor. A ustedes sigan esforzándose y bueno, nos vemos ahí en un proceso. Nos Claro, vemos. gracias.